eh, ahora detrás de la cordillera él, nuestro columnista Martín Zuleta. Buen día, ¿cómo va? Hola Carlos, buenos días, un placer en saludarlo. ¿Cómo está la temperatura por ahí? Y yo ya estoy en Viña del Mar Sí. y ha tocado un día nublado, está bastante fresquito, desde ayer que hemos llegado está bastante fresco, pero realmente muy agradable el clima. A ver, está bien. Bueno, llegamos a esta fecha en la que hacemos alguna suerte de reflexiones que tienen que ver con la vida política de la Argentina. Nosotros, especialmente de San Juan, por supuesto, pero un primer enfoque me gustaría nacional porque, bueno, ya hubo que prorrogar el presupuesto del 23 en adelante, o sea que se estableció en el 23 y que se utilizó en el 24. Hay muchas expectativas, por supuesto. Se habla del dólar barato. No sé cómo estás viendo las consecuencias de esas, Martín. Bueno, creo que este año que ha pasado ha sido un año positivo para el gobierno, por ahí no tanto para el argentino de a pie que ha tenido que sufrir, por supuesto, las consecuencias de un ajuste brutal anunciado por el gobierno, tristemente decir también necesario, un ajuste necesario porque creo que el modelo kirchnerista que ya había cumplido su ciclo, ya no había forma o manera de continuar con esa dinámica y esa lógica de financiar al Estado a través de la emisión monetaria. Tampoco había margen para, digamos, buscar otras fuentes de financiamiento del gasto público por medio del endeudamiento o por medio también de, digamos, de financiarlo a través de los impuestos. Creo que el modelo kirchnerista se agotó y Milei tuvo, digamos, la inteligencia y la convicción suficiente de proponer algo distinto, y me parece que ha sido un buen año para el gobierno, que puede mostrar a estas alturas digamos, algunos indicadores positivos en lo que respecta a las metas que se propuso en un primer momento, y creo que el argentino saca de positivo eso, más allá de que ha sido un año muy duro, ha sido un año donde mayormente la actividad económica ha estado en recesión, donde muchos sectores como los jubilados, por ejemplo, han visto, digamos, pulverizar sus ingresos, porque lamentablemente la inflación se venía comiendo los ingresos de todos los sectores, pero fundamentalmente los jubilados, y me parece que, bueno, las expectativas son buenas para el próximo año, teniendo en cuenta de que el gobierno ha prometido, por decirlo de alguna manera, que cuando se estabilizara la macro, posteriormente iba a venir en definitiva, digamos, un periodo de crecimiento y de inversiones que hacen que los argentinos para el año próximo creo que estamos viendo con algunas expectativas buenas, digamos, la situación económica del país y la situación económica de cada uno de nosotros. Así que me parece en ese sentido que ha sido un año bueno por el gobierno, que ha terminado con un respaldo popular importante, por lo menos no ha menguado el respaldo popular que tuvo al momento de, digamos, Milei de ganar las elecciones, y en ese sentido me parece que el año próximo es un año con muchos desafíos para el gobierno, teniendo en cuenta que viene la elección de medio término, en donde los argentinos tienen la responsabilidad de ratificar o no el rumbo que ha tomado el país, Carlos. En este contexto de las elecciones que vienen en octubre del 2025, aquí es relevancia, al menos para nosotros, y creo que para gran parte de la sociedad, lo que sucede en San Juan, ¿no? Realmente eh, pensar lo que se elige, que son 3 diputados nacionales, y cómo ha
quedado conformado un mapa político electoral en el cual, bueno, hay que ver cuál va a ser la respuesta, porque el peronismo barra kirchnerismo, al menos acá en San Juan, aunque se consolide internamente, no es lo que está pensando seguramente la mayoría de los sanjuaninos, ¿no? El escenario provincial desde el punto de vista político va a ser muy dividido, me parece. Creo que pese a todas las dificultades, el peronismo, kirchnerismo en San Juan tiene un núcleo duro de electores que para estas elecciones de medio término le van a permitir mostrar una performance acorde a las circunstancias. Yo veo que hay como un escenario de tercios en la provincia de San Juan. Creo que quien tiene más para perder en estas elecciones de medio término es el propio oficialismo, es el gobierno, porque bueno, se encuentra políticamente en una disyuntiva interesante también para analizar. Digo disyuntiva interesante porque la Argentina viene, y el elector también viene desde principios de los 2000, cuando llega Kirchner al poder, con un escenario político de polarización entre dos fuerzas, ¿sí? Una tercera fuerza nunca ha tenido durante todo este tiempo, durante estos 20 años, nunca ha tenido, digamos, algún tipo de chance o de posibilidad, y en ese sentido me parece que el escenario nacional que nos muestra a un electorado dividido entre Milei y el PJ kirchnerismo, hay que ver si eso se refleja en la provincia de San Juan. Yo lo veo difícil, creo que hay un escenario de tercios porque el gobierno, el oficialismo provincial, por supuesto, tiene sus recursos y sus medios y también el apoyo de un sector importante de la sociedad para poder hacer una buena elección, pero bueno, no sé, en definitiva, si en ese escenario de tercios, si el gobierno, el oficialismo provincial llega a quedar posicionado en un segundo o en un tercer lugar, bueno, no sé si eso será bueno para el oficialismo en sí. Creo que es algo lógico y que el gobierno, el oficialismo provincial se tiene que preparar para una elección en ese sentido. Ahora, digamos, el orreguismo debe buscar o debería buscar algún tipo de alianza electoral con el mileísmo, creo que esa sería la estrategia más inteligente para permitirle al oficialismo provincial, bueno, obtener un triunfo en las elecciones de medio término. Hay que ver si el escenario de Milei y el kirchnerismo se repica acá en la provincia de San Juan. Si acá en San Juan Milei llega a obtener el apoyo que se está avisorando que puede obtener a nivel general en estas elecciones, eso le puede significar una gran complicación al gobierno provincial, al oficialismo, porque en cierta medida hay un sector de los electores del oficialismo provincial o que votó al gobernador actual en las elecciones pasadas, bueno, y un sector que también votó Milei, entonces el electorado en cierta forma se encuentra dividido en ese sentido, y creo que es una elección para priorizar el apoyo al presidente de la nación, donde me parece que el orreguismo va a tratar de dar un mensaje de, digamos, plebiscitar la gestión, es decir, tratar de provincializar, que el sanjuanino vote pensando en los intereses de San Juan. Esa va a ser la estrategia del oficialismo, y me parece que el lado de la Libertad Avanza, la estrategia va a ser apoyar al presidente Milei. Entonces es una elección peligrosa para el oficialismo provincial. Creo que el PJ kirchnerismo va a salir bien parado en el sentido de que en un escenario de tercios sacar un 35% de los votos va a ser algo bueno, por ejemplo. Ahora, si el mileísmo logra imponerse claramente en la provincia de San Juan, creo que es peligroso para el oficialismo provincial, que puede terminar en un tercer lugar, Carlos. Claro. No, bueno, es muy pronto pensar en ya uno y uno, pero básicamente creo que el electorado de San Juan va a ver, posicionándose detrás de Milei, con los candidatos que presenten los libertarios, que están trabajando en eso, o
las opciones que se tienen que dar, eso sin duda siempre está latente porque San Juan siempre se ha caracterizado, al menos así, con lo que pasamos en las elecciones anteriores, o sea, la primera que ganó Orrego y que naturalmente desdibujó por el modo que se hizo la elección en una distribución distinta, ¿no? Sí, el escenario de San Juan es muy interesante. El escenario de San Juan nos va a permitir ver, en definitiva, si el sanjuanino comprende esta dinámica, por decirlo de alguna forma, de la política. Creo que, como usted dice, siempre hemos dado sorpresa a los sanjuaninos, así como se apoyó a Orrego, después se apoyó a Milei y Orrego terminó en un tercer lugar en esa elección. O sea, es importante tener en cuenta esa situación. Ahora, el oficialismo provincial se juega mucho porque, bueno, habían algunos nombres en danza, entre ellos el propio hermano del gobernador, que después ha quedado como en un freezer, por decirlo de alguna forma, esa posible candidatura, porque hay un riesgo muy grande del gobierno de vincular el apellido del gobernador con un posible tercer lugar que podría llegar a significar realmente, salir tercero nuevamente como en la última elección, detrás del PJ kirchnerismo sería catastrófico para el oficialismo provincial. Entonces creo que en ese sentido hay alguna información que estamos manejando los que nos dedicamos a esto, en donde el oficialismo estaría buscando a un apellido, a un hombre que tradicionalmente ha perdido muchas elecciones en la provincia, que sería, digamos, el único que podría llegar a perder una elección de estas características sin provocarle tanto daño al oficialismo. Entonces, en ese sentido hay algunos operadores del orreguismo que están tratando de impulsar nuevamente el apellido de Roberto Basualdo para esa candidatura, para evitar en definitiva que el apellido del gobernador pueda en definitiva ir a una elección con este riesgo que le estoy comentando. Pero bueno, es como usted dice, el sanjuanino ha dado alguna sorpresa. Me parece que en ese sentido, si bien es aceptable la gestión del primer año de gobierno del gobernador Orrego, me parece que hay algunas dificultades en la provincia, hay algunas cuestiones en donde la gente no ha percibido un cambio profundo, que era lo que el sanjuanino votó, y en ese sentido también creo que el orreguismo, aparte del escenario nacional, tiene algunas dificultades que tienen que ver en definitiva con, bueno, algún desencanto de una parte del electorado que esperaba ver algún otro tipo de medidas o de cuestiones, y me parece que en ese sentido, digamos, la administración del gobierno de Orrego, que ha sido en definitiva sobria, que ha sido previsible, que ha sido en definitiva normal, por decirlo de alguna forma, no ha llegado a a convencer o a cuajar en alguna parte del electorado que está desencantado porque quería cambios un poco más radicales. Pero bueno, es entendible que el gobierno provincial se ha encontrado con un año bastante difícil, tratando de hacer equilibrio entre las decisiones que se tomaban a nivel nacional y que repercutían en la provincia, y también un equilibrio, por supuesto, entre la propia administración provincial, que requería, y en ese sentido tiene un aprobado el gobierno, requería prudencia y requería, por supuesto, un manejo sobrio de los números. Ahora, a la par de esto, un sector muy importante como es el de los docentes, que fundamentalmente apoyó a Orrego en la elección a gobernador. Bueno, en ese sector hay bastante malestar y desencanto con el gobierno, así que vamos a ver en definitiva cómo se termina manifestando todo este escenario de apoyos y quitas de apoyos en las elecciones de medio término. Me queda por preguntarte, Martín,
el fallecimiento a los 100 años de Jimmy Carter, alguien que fue para nosotros los argentinos un gran defensor de los derechos humanos, y por supuesto repercusiones internacionales ya se dieron con Trump y otros presidentes, Obama, etcétera. ¿Cuál es tu análisis? A ver, creo que como todo presidente norteamericano, Jimmy Carter, tuvo una influencia muy importante a nivel global, a nivel internacional. Tuvo sus detractores también, por supuesto, pero a ver, cada vez que fallece una figura importante de la política norteamericana, bueno, se hace un reconto, un balance, en definitiva, de los aportes a nivel internacional que puede llegar a tener. A ver, se me fue Martín. A ver, recordamos que estamos con Martín Zuleta. Él está en Chile, en La Serena, creo que nos dijo, o está por irse a La Serena. A ver, Martín, sí, se nos fue literalmente el doctor Martín Zuleta. Bueno, usted estaba justamente razonando sobre el fallecimiento de Jimmy Carter, alguien que ya lo mencionó sobradamente también Marcelo Arancibia. Vamos a el mérito, la distancia que está, vamos a tratar de, seguramente al mediodía, tener una nueva conexión con Martín Zuleta. Ahora nos